Cuestan el mismo dinero, los dos hacen prácticamente las mismas cosas, es que prácticamente son el mismo reloj, pero no son el mismo reloj. Uno es el Huawei Watch GT3 y el otro es el Huawei Watch GT Runner. ¿Cuál te conviene más? ¿Cuál de los dos es más interesante? Te voy a sacar de dudas absolutamente sobre cuál deberías comprarte ante esta igualdad de precios. Porque aquí vamos a ir al grano, porque lo que voy a hacer es contarte las diferencias tal cual. Si quieres más detalles y algo más completo sobre cada uno de los dos relojes, en la descripción de este vídeo tienes los enlaces a las reviews completas. Aquí vamos al grano comparando Runner contra GT3. ¿Cuál de los dos es mejor? ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues ya te anuncio, te avanzo, ya te aviso, te anuncio que de este vídeo va a salir un ganador. No hay medias tintas, o al menos en cuanto a mi veredicto. Pero vamos a entrar en lo primero, el precio. ¿Cuánto cuestan? Pues mira, a fecha de grabación de este vídeo, el Huawei Watch GT3 y el GT Runner cuestan el mismo dinero. En este caso son 179 euros. A fecha de grabación de este vídeo, ya te digo, porque puede ser que con el tiempo pues uno vaya subiendo, otro vaya bajando. Ya sabemos que Huawei juega mucho con los precios y hay veces que pone promociones, descuentos, ofertas, rebajas, etcétera. O sea que vamos a partir de la base que ambos relojes cuestan el mismo dinero y por lo tanto aquí la duda es importante. Bueno, ¿cuál de los dos me compro? Si no es una cuestión de precio, ¿cuál es mejor? ¿Cuál me conviene? Bueno, vamos a empezar hablando del diseño y los materiales, porque sí, la verdad es que ambos son bastante diferentes. En primer lugar, que sepas que el GT3 tiene dos tamaños, uno de 42 milímetros y otro de 46 milímetros. El de 46 milímetros es más grande y se parece mucho más al GT Runner. Lo que pasa es que el GT3 es de acero inoxidable, con la parte trasera de plástico, por delante tiene ese cristal endurecido, etcétera, pero el GT Runner es distinto, es más deportivo, tiene un diseño que es mucho más deportivo y por lo tanto la caja, que sepáis que es de polímero reforzado, no es de acero, no es metálica, es de plástico, pero de un plástico muy duro. Y además, atención, aparte de la parte trasera, que también es de plástico y aquí no tiene revestimiento cerámico ni nada, es puramente plástico, tiene una cosa que, atención, es más interesante de lo que parece, porque en el GT3 el cristal está muy expuesto. Cualquier roce, cualquier pequeño toquecito, con cualquier cosa que sea metálica, una pared, un hierro, un canto, lo que sea de piedra, lo va a rayar y lo va a estropear. En el GT Runner aquí tenemos un bisel, una corona exterior que es de titanio. Y cuidado, porque además está más levantado que lo que es la superficie del cristal. Por lo tanto, en el GT Runner, el cristal y el reloj en sí, todo ello, está bastante más protegido y es bastante más resistente que el GT3, ya sea el de 42 o el de 46 milímetros. En cuanto a grosor, no te creas, los dos son de 11 milímetros. Lo que pasa es que el GT Runner pesa 38 gramos y medio y el GT3 pesa 42 gramos en su versión grande. Siguiente categoría, los sensores. Bueno, aquí hay que decir que los dos tienen el mismo sensor con el mismo algoritmo TrueSync 5. Es un sensor muy bueno, muy exacto, muy preciso, con 8 fotosensores que te van a dar unas mediciones muy exactas de tu frecuencia cardíaca, de tu estrés, de tu saturación de oxígeno en sangre, un análisis del sueño también muy bueno, o sea que por ahí no vamos a tener ningún problema y de hecho no hay diferencias. La única cosa que tiene el Huawei Watch GT3 que no tiene el GT Runner es el termómetro. El GT3 tiene un termómetro para la piel, un termómetro de superficie cutánea y tal, que te va a decir cuál es la temperatura de tu piel. En cambio, el Huawei Watch GT Runner no lo tiene. Lo que sí tienen ambos es altímetro barométrico y la brújula de rigor, o sea que en ambos casos vas a poder saber el desnivel de tus actividades físicas. Siguiente categoría, que es la del GPS, y ahí te voy a pedir un poco de ayuda o disculpas si no lo estoy diciendo bien, porque me cuesta mucho encontrar si realmente estamos hablando del mismo sensor GPS o no. A ver, en el GT3, según la página oficial, es un sensor GPS de doble banda, doble frecuencia, L1 y L5. En principio,
El GT Runner también es de doble frecuencia y también pues tiene GLONASS, Galileo, etcétera. Tiene los 5 principales satélites GPS, pues ahí, según la región del mundo donde estés, pues probablemente utilizará un satélite u otro, y si es de doble banda, pues digo yo que probablemente será capaz de conectarse a 2 a la vez. Corrígeme si me equivoco, eso no estoy seguro. Lo que pasa es que vamos a contar que los dos tienen el mismo GPS, ¿de acuerdo? El mismo sensor, la misma capacidad de localización, pero el GT Runner sí tiene una cosa que el GT3 no tiene, y es que el GT Runner tiene estas asas por aquí fuera, ¿veis? Estas asas. Por ahí van las antenas del GPS, y aquí no, aquí las antenas son internas. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que te va a dar menos interferencias, te va a dar una mejor conectividad con el GPS, y probablemente no, ya te aseguro yo que conecta antes, se sincroniza antes con el GPS, antes de empezar una carrera, por ejemplo, va a encontrar antes el GPS, el GT Runner, que el GT3. Eso seguro, porque lo acabo de probar, y seguro que primero lo encuentra este y luego encuentra el GPS el otro. Así que ya te digo, si he dicho alguna inexactitud, por favor ponlo en los comentarios y así aprenderemos todos. Siguiente categoría, las especificaciones básicas. Pues mira, te voy a decir que las especificaciones básicas son las mismas. Tienen el mismo procesador, tienen la misma memoria RAM de 32 megas, tienen la misma memoria de almacenamiento para ponerle canciones, etcétera, y esferas y lo que sea, de 4 gigas menos lo que ocupe el sistema operativo, que se queda en unas 2 gigas y poco. Los dos relojes tienen la misma pantalla. Lo que pasa es que he visto que la disposición de los píxeles en la pantalla, de las lucecitas microscópicas LED RGB, es distinta en uno y en otro. Están puestos en una forma distinta. No sé si esto va a afectar, a mí no me lo parece. Yo para mí los veo exactamente igual, porque además los dos tienen la misma resolución de 466 por 466 píxeles, o sea que se ven igual de bien, se ven igual de brillantes y son maravillosos tanto en interiores como en exteriores. Son las pantallas de AMOLED de Huawei, son unas de las mejores que te puedes encontrar en un reloj inteligente. Y bueno, otra característica que tienen los dos, pero que en ninguno de los dos funciona, es el chip NFC. En ninguno de los dos está activado, y aunque tiene el chip, de momento, a fecha de grabación de este vídeo, no se puede utilizar para pagar con el reloj porque no está activado, al menos en mi región, que es la región de Europa, en España. Probablemente en China sí se podrá, pero aquí de momento no. Siguiente categoría, la resistencia al agua. Bueno, pues aquí tenemos los dos relojes que tienen en ambos casos resistencia al agua de 5 atmósferas. No te pienses que este, por ser un reloj más deportivo, va a tener más resistencia al agua. En ambos casos es de 5 atmósferas, que ya sabes que te digan lo que te digan, lo único que puedes hacer es nadar por superficie y no marearlo mucho dentro del agua, porque si no ya nos metemos a inyectarle unas presiones que pueden ser peligrosas para el reloj. O quizás no son peligrosas, pero si le entra agua, la garantía no te lo va a cubrir, porque ellos ya te dicen en su propia página web y en las especificaciones que como te pases un poquito, no te lo va a cubrir. Siguiente categoría, y otra de las más importantes, que aquí, cuidado, me he dado cuenta de una cosa que dicen las informaciones oficiales que no es cierta. A ver, vamos a empezar por decirte que la batería que tienen es la misma. Ambas tienen una batería de 455 miliamperios. Ambos tienen una batería que te va a durar hasta 14 días, según el uso. Entre 10 y 14 días de uso sí los vas a tener. Y cuando miras la información oficial te dice que este tiene carga inalámbrica, perfecto. El GT3 tiene una carga inalámbrica perfectamente, que la puedes poner con su cargador y todo muy bonito. En cambio, si miras las informaciones oficiales del GT Runner, te dice que tiene carga magnética, y yo interpreto que la carga magnética es aquella que tiene los dos terminales de carga, que tiene un imán que se queda ahí el cargador pegado. En este caso es de inducción eléctrica, y en este caso también tiene carga inalámbrica. Es que la carga es la misma. Mira, a ver, ¿dónde están aquí los terminales de carga? A ver, que igual me equivoco y es una mala interpretación del concepto, pero para mí carga magnética es aquello de los dos puntitos metálicos, ¿no? Bueno, pues no, pues, en realidad tienen los dos la misma carga, tienen los dos la misma batería y son iguales exactamente. Bueno, vamos a empezar a ver las diferencias reales entre el GT Runner y el GT3, porque de momento solo son diferencias estéticas, pero no. Ahora vamos a entrar en el deporte. En el deporte, el GT3 tiene aproximadamente un centenar de actividades, y aquí el GT Runner tiene las mismas actividades deportivas más una.
que tiene una actividad que este no tiene, que es el campo de prácticas de golf, que es una actividad que encontramos en el GT3 Pro, pero no encontramos en el GT3. Pues aquí en el GT Runner sí la tenemos. Pero claro, un golfista que se compre un reloj de corredores para que encuentre luego una actividad deportiva de golf es un poco raro. En cuanto a características más propias de corredores, así tenemos la prueba del umbral de lactato, que esto es algo que aquí en el GT3 no tenemos, pero aquí sí, es una prueba que es muy conveniente que hagas, te pone el cuerpo a prueba, a máxima potencia, para saber hasta dónde da tu cuerpo, y entonces el reloj se va a hacer una idea de cuál es tu condición física real, cuál es tu tope, y entonces a partir de ese tope como referencia va a empezar a calcular tus posibilidades, tus cargas, tus resistencias, tus índices y todas esas cosas. Pues aparte de la prueba de umbral de lactato, tanto uno como otro tienen varias métricas para corredores que están muy bien, los registros de carrera que se llaman o algo así. Bueno, pues con el GT3 tienes capacidad de carrera, tienes carga de ejercicio, tienes tiempo de recuperación, tienes volumen máximo de oxígeno consumido, el VO2 max, pero en el GT Runner tienes otras cosas que no salen en el GT3, que son el índice de ejercicio, es decir, la forma física y el cansancio, que eso está muy bien, y luego por otro lado tienes los tiempos previstos de carrera, tanto para carreras cortas de 5 o 10 kilómetros como para media maratón y una maratón. En ambos casos se le pueden cargar rutas GPX, ahora ya los Huawei, prácticamente todos los relojes Huawei aceptan rutas importadas en formato GPX o importadas desde Komoot. En ambos casos también puedes hacer y personalizarte sesiones de intervalos para correr así a máxima potencia, descanso, máxima potencia, descanso, etcétera. En ambos casos tienes aquella función de frecuencia cardíaca de recuperación, que es que cuando terminas una carrera, nada más terminar, te mide durante 2 minutos si tu frecuencia cardíaca baja acorde con lo que estás haciendo, que es ya descansar. Oye, que ya he parado, que a ver si en estos 2 minutos esta frecuencia cardíaca va descendiendo, que es lo que tendría que hacer. Bueno, pues eso es lo que mide, en ambos casos lo tienes. Y luego a nivel visual sí que hay un par de diferencias, porque en el GT Runner tienes una watch face, tienes una esfera que es maravillosa, que está muy bien diseñada y que tiene un montonazo de variables, de valores del tiempo, de la presión atmosférica, de en qué zona cardíaca estás, la altitud, te lo dice todo. Aparte de la hora, tiene accesos directos a correr y a música, te dice hasta a qué hora sale el sol, a qué hora se pone. Bueno, este es maravilloso porque de un vistazo lo tienes prácticamente todo. Y si no es de un vistazo, es de un deslizamiento de dedo, porque tiene lo que son las tarjetas, o sea, aquellas carátulas que ves cuando deslizas hacia un lado directamente desde la pantalla principal, que son exclusivas, que son de condición física, de plan de ejercicio, porque también puedes hacer planes de ejercicio. Aquí también puedes marcarte planes de ejercicio sobre el calendario, pero aquí es como que lo tienes más a la vista y lo tienes más a mano, sería como la agenda del corredor. Y también tiene una cosa que es muy curiosa, que es la frecuencia cardíaca, y tiene otra tarjeta que es la frecuencia cardíaca en reposo, que aquí no lo tienes, ¿no? Es la frecuencia cardíaca media que has tenido en reposo a lo largo de la última semana. Bueno, en este vídeo no lo verás porque hace unos cuantos días que no me lo pongo para probar otros relojes, y entonces la media de los 7 días no lo tengo. Pero sí que es un valor muy interesante, no solo para corredores, sino también para todo el mundo. Y bueno, podríamos estar horas hablando, pero que sepas que en ambos casos tenemos unos excelentes relojes. Huawei Watch GT3, Huawei Watch GT Runner. Vamos con mi veredicto. Bueno, pues creo que aquí está bastante claro, ya en el grupo de Telegram de Todo Smartwatch, que te recomiendo que si no estás, que te pongas, ya lo comentaba, digo, estoy preparando el vídeo de comparación del GT3 y del GT Runner, y digo, madre mía, porque es que en realidad este tiene todo lo del GT3 más las cosas deportivas, más métricas, el golf, el umbral de lactato, mejores antenas GPS, y el precio es el mismo. Bueno, aquí tiene termómetro, el GT Runner no, es lo único que le falta al GT Runner, pero vamos, por el mismo precio, píllate el GT Runner, que tiene muchas más cosas, aparte del termómetro. A ver, que si tú eres una persona a quien no le gustan los relojes de aspecto deportivo, vale, entenderé que prefieras el GT3. Pero vamos, que ya te digo que si a ti te gusta este reloj por cuestiones estéticas, si ya te gusta la estética, las funciones también te van a gustar, porque son las mismas del GT3. Y además este tiene el cristal más protegido, que además es que es otra cosa. O sea que ganador, en este caso, GT Runner. ¡Vamos! ¡Sí, bravo! Ya lo sabéis, cómprate un GT Runner antes de un GT3, que te va a hacer más cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!